Hola a todos, yo soy Mati Durán. En esta ocasión para UNED estaré impartiendo un taller sobre cómo debatir mociones de religión. Es un taller que me emociona muchísimo hacer, así que vamos hacia adelante, vamos a ello de una vez. Lo primero, quiero hablar sobre algunos pequeños disclaimers que creo que tienen que tener en mente cuando estén viendo un taller. Son tres en concreto. El primero, muy probablemente esto tenga un sesgo desde mi religión. Yo pertenezco a una religión, lo he hecho toda mi vida, soy parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, así que puede que tenga un sesgo, pero he tratado de evitarlo al máximo. Creo que sí o sí va a tener un sesgo occidental por mi mera posición natural en el mundo, lo siento mucho por eso. Y creo que en tercer lugar, la religión es siempre un elemento muy personal y no todo está dicho, por lo tanto yo no pretendo ni sentar dogmas ni nada de eso, simplemente pretendo que ustedes puedan como comprender y tener a su disposición más herramientas para enfrentarse a mociones de religión, para enfrentarse a esos prep times que muchas veces sabemos que pueden ser complicados, así que busco entregarles las herramientas para que puedan pasar mejor en ese tipo de debates. Vamos a ello. Algunas recomendaciones previas. Tres, ver el taller de Juanita, ver el taller de Carlota y ver el taller de Hamza Tariq. He visto estos tres talleres antes de hacer este, creo que son talleres fenomenales, les recomiendo absolutamente verlos, creo que si ven esos tres talleres más este, van a ganar cualquier sala en mociones de religión. ¿Qué vamos a hablar en este taller? Cuatro cosas. Uno, vamos a hablar de qué es la religión, vamos a intentar hacer una clarificación y luego entregar una definición. Luego vamos a hablar de la religión en materia de identidad, luego vamos a hablar de las divisiones ideológicas, su interacción, y finalmente vamos a culminar hablando de los líderes religiosos y sus incentivos. Vamos a tratar de aportar muchos mecanismos en cada uno de los elementos que estemos hablando. Lo primero, ¿qué es la religión? Creo que lo primero a tener en mente es que la religión es como el deporte. Tal como existen deportes de un tipo, como el badminton o como el golf o como el tenis, que son deportes que requieren una fineza física mucho más grande, existen deportes que son más de fuerza bruta, ¿no? Como las artes marciales mixtas o como el rugby o el fútbol americano, ¿verdad? Creo que el espectro que existe en el deporte es igual de grande que el espectro que existe en religiones. Esto solamente para que entiendan que el hecho de que una persona ejerza su fe no quiere decir que la ejerza de la misma manera a la que lo hace otra persona. Dos personas, incluso estando muy, muy cerca y teniendo como mismos patrones culturales, pueden profesar la fe de maneras muy, muy diversas, como dependiendo de la religión que profesen, pero no solo eso, sino que también dependiendo de su postura respecto a su propia religión. Es decir, yo puedo ser una persona de mi religión y otra persona que es de mi misma religión, puede ser incluso mi mamá, puede vivirla de una manera completamente diferente. Entonces, siempre tener en mente no generalizar y tener muy claro que la religión es algo que las personas podemos vivir de diferentes maneras, ¿ok? Una definición que creo que es muy estándar y que les puede servir muchísimo simplemente para tenerla en mente cuando lean cualquier moción sobre religión es la siguiente. La religión es un conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el ser humano reconoce una relación con la divinidad. Puede ser un dios o varios dioses, como vamos a ver más adelante, y generalmente esto suele estar soportado por una estructura organizada. Eso en mente, creo que no vale mucho la pena decir más sobre eso, creo que esto es conocimiento que está a la mano de todas las personas. Igual si existe cualquier duda me pueden preguntar por WhatsApp o por correo en cualquier momento de la vida, ¿vale? Una distinción que quiero que tengan en mente durante todo el taller. Creo que existen mociones de religión como estructura, que son como esta Cámara cree que la Iglesia Católica debería, por ejemplo, pagar reparaciones por X daño, y también existen las mociones como de dimensión espiritual, como le llamo yo, que son estas típicas mociones de existe una forma A de ver la religión y una forma B de ver la religión. Esta Cámara prefiere que los individuos perciban la religión desde una forma A en oposición a una forma B, ¿cierto? Creo que existen esos dos tipos de emociones, unas aluden más a las estructuras macro y otras aluden más a la felicidad y el bienestar de los individuos micro dentro de la estructura religiosa, que es un debate completamente diferente, que suele invitarnos a hablar mucho más de la dimensión espiritual, el desarrollo personal y la conformidad que tengo yo como persona religiosa con mi religión. Entonces esos debates suelen analizarse como desde una persona, desde la perspectiva de una persona que forma parte de la religión. Eso es clave tenerlo en mente también. Así que continuemos. La identidad. Creo que la religión efectivamente construye identidad, tal como cualquier otra cosa construye identidad. Si a mí me preguntan quién soy, probablemente yo diga que soy una persona que pertenece a X religión, probablemente diga que soy una persona que debate, probablemente diga que soy una persona que es de Chile, que soy extrovertido, que me gusta mucho hablar, etc., etc., etc. Y por lo tanto creo que es importante reconocer que la religión juega un rol dentro de la vida de las personas. Vamos a ver las mecanizaciones de esto ahorita para poder sacarlos en futuros debates, ¿cierto?
Bien, lo primero que quiero hablar sobre esto es por qué la gente busca la religión. Tres motivos en particular. Primero, creo que las personas buscamos religión porque buscamos la verdad. Esto quizás suena un poquito abstracto, pero de hecho así es como funcionan casi todos los surgimientos de religiones. Por ejemplo, mi iglesia surge justamente a través de una persona que estaba buscando la verdad y que a partir de allí logró como encontrar la verdad a su propia manera. Y sin perjuicio de ese ejemplo en particular, creo que un motivo fuerte por el cual las personas buscamos religión es porque queremos saber la verdad, ¿cierto? Queremos saber qué hay después de la muerte, queremos saber si existe un Dios o no, queremos saber cosas, ¿cierto? Creo que es una respuesta natural que forma parte intrínseca de la vida del ser humano y creo que responde a uno de los motivos de por qué la gente busca religión. Segundo, creo que está el principio número uno de la tanatología, ¿cierto? Que es el existencialismo y el miedo a la muerte. El no saber qué vendrá después y la incertidumbre es un motivo para buscar la religión. Buscamos de manera constante subsanar esa incertidumbre, reducirla y tratar de tener más de seguridad sobre lo que va a pasar tanto en esta vida como en la vida venidera, si es que creemos en ello, ¿verdad? Creo que entonces como ese elemento que está presente también en nuestras vidas, creo que todas las personas alguna vez nos hemos preguntado qué hay después de la muerte, es otra razón por la cual la gente tiende a buscar la religión. Y en tercer lugar, el hecho de sentirme parte de un grupo. Quizás esta razón no es tan fuerte porque como no es excluyente ser parte de un grupo religioso a formar parte de otro grupo, pero sí hay gente que se une a la religión buscando ser parte de un grupo. Esto puede ocurrir a nivel inconsciente o a nivel consciente, pero creo que pasa, ¿cierto? De la misma manera en que yo puede que me apunte en un club de debate al principio, no porque necesariamente quiera ganar el Semude, pero porque quiero formar parte de un grupo y sentirme parte de una comunidad. Yo puedo inicialmente formar parte de una religión, quizás no porque yo tenga la convicción más grande del planeta, pero sí porque me interesa ser parte de un grupo. Avancemos. Creo que la identidad de las personas es algo muy curioso y se suele construir de la siguiente manera. Se suele construir a partir de las historias, experiencias y valores que hemos ido incorporando desde nuestra niñez. Existen muchas teorías sobre esto, pero esta es lo más aceptado entre diferentes autores que básicamente explican que la identidad es un conjunto de recuerdos y experiencias. En este sentido, quiero hablar de cuál es el rol que juega la religión en esta definición y cómo básicamente termina por convertirse en un factor de construcción de identidad relevante para las personas que forman parte de una religión. Un ejemplo muy claro de esto, de cómo funciona lo anterior, es lo siguiente. Pensemos que somos una persona que fue un muy buen estudiante en el colegio y que luego fue un muy buen estudiante en la universidad. Se levantaba temprano, no estudiaba a última hora, sino que se organizaba, tenía muy buen rendimiento en las evaluaciones, logró entrar a la carrera que quería y le fue muy bien y terminó siendo como el top 5 de su clase. Probablemente eso construya en mí la identidad de que yo soy una persona estudiosa. Entonces, los recuerdos que yo tengo de cómo fui un buen estudiante en el colegio afectaron a mi comportamiento en la universidad porque yo había formado el etos de mí mismo y mi percepción sobre mí mismo, mi autopercepción de que yo era una persona estudiosa, ¿vale? Entonces, así es más o menos como opera la lógica de los recuerdos y las experiencias y las vivencias, básicamente en la construcción de mi propia identidad, que creo que es lo más importante cuando hablamos de identidad y religión. Ahora sí, ¿cómo es que la religión se mete dentro de la identidad de las personas? 6 mecanismos. Primero, creo que la mayoría de personas que básicamente forman parte de la religión en un comienzo suele ser, no estoy diciendo que sea el caso para todos, pero para mí, por ejemplo, lo fue así. Empezamos en la religión porque nuestros padres profesaban una, ¿cierto? Y básicamente no teníamos mucha opción a los 5 años de decidir o no participar, así que tuvimos una interacción constante con la religión. Por lo tanto, además de la familia como primer grupo de experiencias y primer grupo de socialización, tuvimos la iglesia como primer elemento de socialización desde chiquitos. Imagínense una persona que desde chiquito fue llevado a la iglesia, quizás no contra su voluntad, pero fue llevado y eso implicó como eventualmente que yo terminase incorporando y asimilando los elementos religiosos a mi vida personal y eso pasa, ¿cierto? Ese es el primer mecanismo, una interacción constante. La religión a una persona que lo profesa desde chiquito y nunca se aleja, termina siendo una cuestión constante como pocas cosas, incluso me puede acompañar por más tiempo de lo que me acompaña una pareja, una familia, un amigo. Entonces, para que noten lo fuerte que puede ser la religión dentro de una persona y la razón por la que puede haber mucho arraigo, es porque yo estoy en una interacción constante con la religión. Segundo lugar, creo que formo recuerdos importantísimos, como en el catolicismo el bautismo se suele hacer al momento del nacimiento de un bebé, cuando es muy chiquitito, pero por ejemplo, en mi religión, el bautismo es todo un evento que se hace a los 8 años de edad como mínimo. Puede ser más grande, puede ser más pequeño, pero se suele hacer a los 8 años de edad. Y eso ya marca un recuerdo importantísimo. O sea, está en mi memoria el hecho de que a los 8 años yo pasé por un rito que es importantísimo y al cual le asignamos un valor súper, súper grande. Esa es otra razón por las cuales
tenemos un arraigo fuerte con la religión porque generamos recuerdos fuertes. Recuerden que mm, la identidad no se construye a partir de recuerdos como recordar que cené ayer, pero de recuerdos y eventos importantes, y creo que como la religión maneja esta lógica de tener hitos importantísimos, entonces como eventualmente yo termino incorporando la religión como identidad a partir de participar de manera activa en esos eventos, ¿cierto? En tercer lugar, creo que está el elemento del tiempo, que es parecido a lo primero, pero diferente. El tiempo que un fiel consagra a una iglesia es diferente, porque en este tipo de lógicas, cuando hablo del mecanismo del tiempo, me refiero mucho al coste de oportunidad que tiene participar de una religión. Si yo, por ejemplo, participo activamente de una religión, soy fiel y voy todos los domingos, eso implica que el tiempo que yo paso el día domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 1 de la tarde, es tiempo que yo pierdo y tengo que dejar, por ejemplo, a mi compañero de debate, Fernando, siendo Iron en una ronda de un torneo un día domingo, ¿verdad? Entonces sí, el hecho de que yo le asigne un valor al tiempo que destino en la iglesia hace que yo genere un arraigo importante, porque estoy dejando otras cosas que también me pueden importar de lado por consagrar mi tiempo a mi iglesia. Ese mecanismo es fuerte y genera arraigo y genera identidad. En cuarto lugar, las amistades, muy parecido a todo lo anterior. Al final, toda esta comprensión de la religión como parte de la identidad tiene que ser muy, muy holística. Creo que la religión forma parte importante de mi vida, ¿cierto? Entonces muy probablemente yo genero amistades dentro de la religión, lo que implica que probablemente no solamente los veo cuando voy a la iglesia un día domingo, un día sábado, un día viernes, sino que probablemente los veo más, ¿cierto? Si son mis amigos, al final termino por extrapolarlos de la religión y verlos en otros espacios de mi vida y por lo tanto eso como por un mecanismo de asociación hace que yo igualmente valore la religión porque sé que en la iglesia están mis amigos, ¿verdad? Ese mecanismo también es fuerte y también es importantísimo. En quinto lugar está el mecanismo de la costumbre, que esto tiene que ver con hacer las cosas una y otra vez. Yo formo debate parte de mi identidad porque debato todos los días, porque cada día tenemos un entrenamiento nuevo con Fernando y porque cada fin de semana tenemos un torneo nuevo. De la misma forma, cuando yo pertenezco a una religión, esto probablemente está ligado a prácticas que se tienen que hacer de manera constante, es decir, no voy a la iglesia una o dos veces al año, sino que probablemente tengo que, uno, orar todos los días. En mi religión, por ejemplo, se ayuna una vez al mes, se va a la iglesia todos los domingos y todos los días jueves. Entonces, todos esos mecanismos de manera constante hacen que yo también lo incorpore a mi identidad, porque ya no solamente es algo que he hecho de manera constante, de lo que tengo recuerdos y forjé como hitos importantes que le consagré mucho tiempo y que formé amistades, sino que también es algo que hago de manera constante y repetida. El elemento de continuación y de reiteración construye identidad. Y en último lugar, creo que está el elemento de la carta de presentación. Como decía al principio del taller, cuando ustedes me preguntan a mí quién soy, probablemente yo mencione que soy miembro de una iglesia. El hecho de que yo me presente así hacia afuera hace que no solamente se genere una autopercepción de la religión, sino que también la gente externa me perciba a mí como una persona religiosa y eventualmente ese relato forma parte de mi historia también. Cuando yo cuento mi historia de vida, el elemento de la religión forma parte importante. Esto hace que forme parte importantísima y natural de mi identidad, ¿cierto? Estos son los 6 mecanismos, anótenlos, úsenlos porque sirven para cualquier tipo de framing en cualquier moción sobre religión y sobre sentimiento religioso. Bien, otros elementos más que anoté aquí de cómo construye identidad la religión, 3 en concreto, la identidad colectiva, soy parte de un grupo, es decir, yo ya no soy solamente una persona que forma parte de una religión, sino que me describo como un ente dentro de un grupo más grande, ¿cierto? Esto hace que yo también genere identidad y genere una identificación con mi grupo, ¿cierto? Creo que mi grupo además me entrega como confirmación en momentos de duda o confort en tiempos de dolor, ¿cierto? Esto hace que yo también genere un arraigo fuerte con mi religión, porque cuando yo veo que, por ejemplo, me peleo con un amigo y me peleo con mi familia, pero los hermanos y las hermanas y las hermanas de la iglesia están allí de manera constante, entonces probablemente yo les valore más, ¿cierto? Porque son personas que forman parte fundamental de mi vida y además son personas que tienen creencias parecidas a las mías. Entonces, piensan en una persona que, por ejemplo, forma parte de una familia en la que nadie forma parte de una iglesia y sus amigos tampoco forman parte de una iglesia, pero yo sí, entonces eso me hace como sentirme parte de un grupo en el cual no solamente compartimos como tiempo, sino que además compartimos creencias, eso es importantísimo y construye identidad. Por último, creo que siento que no estoy solo nunca, ¿vale? Si concedemos que en la mayoría de religiones, por ejemplo, se comparte la idea de que Dios es una persona o un ser omnipresente y omnipotente, entonces yo nunca estoy solo porque Dios siempre está conmigo, ¿cierto? Aguante Cristo Rey. Creo que otro elemento aquí es el Espíritu Santo también, como en muchas religiones cristianas al menos, está el elemento del Espíritu Santo como compañía constante y eso hace que una persona que profesa una religión si cree mucho en ella, probablemente piensa que nunca está sola y el hecho de saber que lo que me quita a mí el elemento de soledad es la religión,
hace que forme parte de mi identidad también. Espero que estos 9 mecanismos que al final les he dado les sirvan muchísimo. Bien, vamos a movernos a lo siguiente. ¿La religión es infalible para un creyente? ¿Sí o no? Que suele ser un punto de choque fuerte en los debates, porque muchas veces como nos hacemos cuestionamiento como, hey, ¿qué tanto cree una persona en su religión? Y suele ser un poco complejo contestar a esta incógnita, así que voy a darles mecanismos para poder responder desde ambos lados. Si les toca como, o si creen que es más estratégico decir que la religión puede ser falible para un creyente o puede ser infalible, les voy a dar razones sistemáticas para creer ambas cosas por igual. Ok, ¿por qué la religión es infalible? 3 razones. 1, Dios es perfecto. Punto. Creo que el hecho de que Dios sea perfecto implica que yo no dudo de Dios y probablemente antes de preferir dudar de Dios, dudo de las personas, dudo de mi familia, incluso dudo de mis amistades, dudo de la ciencia, pero de Dios no dudo porque Dios es perfecto. Eso es un mecanismo que cala fuerte dentro de las personas religiosas. Creo que por instancias como personas como yo hemos creído eso y creo que no solamente es aplicable a mí, sino que mucha gente religiosa piensa que Dios es perfecto, lo cual es completamente legítimo, y creo que sí, decir como las personas religiosas tienden a creer que Dios es perfecto, funciona, ¿vale? En segundo lugar, creo que creer que todo forma parte de un plan de Dios, que es diferente de decir que Dios es perfecto, también es una razón por la cual las personas pueden creer que Dios es infalible. ¿Por qué? Creo que justamente cuando yo creo que Dios tiene un plan perfecto, entonces yo creo que todo lo que me pasa se ajusta a su voluntad. Y si todo lo que me pasa me ajusta a su voluntad, así me pasen cosas malas o así estén pasando cosas malas a mi alrededor, es probable que eso no genere dudas de Dios porque yo diga, hey, todo forma parte de un plan perfecto, creado por un Dios perfecto, entonces no tengo de qué dudar, ¿cierto? Ese mecanismo es fuerte y también está presente. En tercer lugar, la fe como pilar. Muchas veces hemos escuchado la frase como de la esperanza o la fe es lo último que se pierde, ¿cierto? Creo que eso también forma parte de la vida de una persona religiosa al momento de, incluso cuando todo está mal o todo se está cayendo o tengo elementos de duda, mi fe termina siendo más fuerte porque ya construí identidad como con todos los mecanismos anteriores, entonces antes de dudar de otras cosas, o sea, antes de dudar de mi religión, dudo de otras cosas, es poco probable que yo dude de mi religión, y sí es probable que, como cualquier cosa que venga desde mi religión o que la implique, mi juicio respecto a eso sea favorable a la religión, porque para mí es un elemento de no duda, como se dice. ¿Por qué la religión es falible? 3 mecanismos. Primero, por duda. La gente religiosa puede dudar de sus creencias. Voy a mecanizar este punto y analizarlo ahorita. Creo que el hecho de que yo crea que un Dios es perfecto y yo crea que todas las cosas se ajustan a su plan, no implica que yo no pueda dudar de aquello jamás. Creo que si eventualmente todo está cayéndose a pedazos a mi alrededor, es muy legítimo y es muy válido y es muy natural la respuesta de dudar de eso. Eso pasa muchísimo. La gente tiende a dudar cuando todas las cosas están mal. Creo que si le preguntan a cualquier persona que profesa una religión si en algún punto de su vida, aunque sea, ha dudado, creo que lo más probable es que sí, ¿cierto? Porque creo que eh, a veces los relatos religiosos están muy enfocados a una narrativa que suele ser muy mítica y muy grande y a veces como un poco raro porque como personas que no solamente somos afines a la religión, sino que también somos afines a la ciencia y afines a las humanidades y afines a todo esto, terminamos por preguntarnos, oye, pero ¿qué tan probable es que realmente un Dios haya creado todo esto en 5 días? Como es razonable y me lo cuestiono. Entonces, puedo dudar, es natural. Segundo, por estímulos externos, como en lugares donde no necesariamente es muy popular pertenecer a una religión, que es básicamente la tendencia ahora. En la mayoría de Europa los países son ateos, como así sean países que tengan o no una religión oficial, hay mucha población atea, la población atea es creciente y la gente que no es atea no suele ser como por oposición gente súper activa religiosamente, sino que suele ser gente un poco más tibia, si queremos decirlo, que es esta típica gente que dice, hey, yo creo en Dios, pero no en la religión organizada. Entonces, si yo soy una persona que sí cree activamente, pero veo que nadie a mi alrededor cree activamente, que voy a un club de debate y nadie más es religioso, que mi familia nadie más lo es, que mis amigas en el colegio no lo son, que mis profesores en la universidad tampoco lo son, esos estímulos externos y el hecho de que se me cuestione, oye, pero tú de verdad crees esto, genera un mecanismo de duda, de autoduda o de duda de mis creencias previas por estímulos externos. Eso también pasa y es muy, muy típico. Y lo último es esto de decir, Dios, ¿por qué me hiciste esto? También pasa, ¿cierto? Creo que es muy natural esta reacción cuando a una persona que se supone que Dios le está protegiendo, las cosas le empiezan a salir mal. Y con esto no estoy juzgando ni criticando, estoy diciendo que es natural esa respuesta, la de decir, ¿por qué me pasa esto?
si yo soy tan bueno, o si yo consagro todo mi tiempo a la religión, o si yo pago mi diezmo, por ejemplo, o si yo pago mi ofrenda, si yo me he confesado, ¿por qué estas cosas me están sucediendo a mí? Eventualmente yo puedo dudar de eso y pensar que la religión tiene un grado de error y un margen de error importante, y sí, esos son los tres mecanismos para decir que es falible. Espero que los tomen en cuenta porque creo que les pueden ser extremadamente útiles. ¿Cómo construye verdad la religión? Vamos aquí a hablar de algo muy interesante que lo aborda con más profundidad Tariq en el taller del Astana y UDC, por si quieren ir a revisarlo, creo que les puede servir muchísimo. Sin embargo, quiero hablar un poquito de cómo la verdad es construida a partir de la religión. Bien, existen tres tipos de verdades. El número uno son las verdades generalizadas, como decir que este destacador o este plumón es verde, eso nadie lo puede poner en duda. En segundo lugar, existen las verdades que se convierten en tal con el mero hecho de creer, vamos a profundizar en esto ahorita, pero más o menos tiene que ver con el hecho de que yo actúo en consecuencia de un relato cuando yo creo que ese relato es cierto, aun si materialmente no es verdad. Vamos a dejarlo allí y luego lo profundizamos. Y en tercer lugar, existen las verdades que se cuentan en función de su utilidad, como cuando un padre decide no contarle a un hijo que es adoptado, por ejemplo, para no generar un backlash dentro de la familia. Creo que existe ese tipo de verdades y vamos a hablar un poquito de esto. Bien, mecanización de la verdad que se convierte en tal con el hecho de creer. Quiero mencionar dos cosas aquí. En primer lugar, como lo que les decía antes, la perspectiva construye realidad. Si yo creo, por ejemplo, que mis padres me aman, aun si yo no tengo forma de comprobar que efectivamente lo hacen, yo me despierto cada día pensando que me aman y por lo tanto actúo eh, acorde a esa creencia, ¿cierto? Influencian mi comportamiento, incluso si materialmente no tengo forma de comprobarlo. Entonces aquí la materialidad y la comprobabilidad de esas cosas se vuelven irrelevantes. Creo que pasa lo mismo con Dios, por ejemplo. En los debates de religión es absolutamente irrelevante hablar de si Dios existe o no, si la religión es verdad o no, si esta cosa es cierta o no. ¿Por qué? Porque básicamente cuando yo creo que es verdad, independiente de si objetivamente es verdad o no, yo actúo en consecuencia de eso y en ese sentido da igual que no se pueda comprobar. Espero que esto quede lo suficientemente claro porque creo que es una forma a partir de la cual se puede construir verdad. Si tú logras convencer a una persona lo suficientemente bien de que una cosa es cierta, esa persona va a actuar en consecución de esa verdad, así no sea cierta. Creo que queda suficientemente claro, espero que lo tengan en mente porque creo que sirve específicamente para poder hacer refutaciones cuando los equipos tratan de decir como, pero eso puede que no sea cierto. Hey, no me importa si es cierto o no, si la gente se lo cree, es cierto en sus cabezas y eso es más importante a que si es cierto en la realidad. Bien, hablemos ahora de la verdad en función de la utilidad. Dos cosas y dos dimensiones en las que creo que esto opera. En primer lugar, respecto a las élites. Sabemos que muchas veces las iglesias, y en términos como organizacionales, son manejadas y conducidas por élites, por grupos muy reducidos de personas. Creo que, por ejemplo, mi religión es conducida por una cabeza con 12 apóstoles. Creo que el Papa también es solamente una cabeza que toma la mayoría de decisiones relevantes con un consejo pequeño, y creo que así funciona en la mayoría de religiones organizadas, y en función de eso existen muchas cosas que las élites deciden no decirle a sus feligreses o a sus fieles o a las personas creyentes en general, porque saben que puede tener un efecto contrario fuerte y negativo. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con los libros apócrifos, que son los libros que no se reconocen como oficiales, porque muchas veces implican contradicciones respecto a lo que hacía Jesucristo, ¿cierto? Que son libros de la Biblia que fueron no reconocidos como oficiales y que las élites deciden como no revelar al público o no reconocer como justamente parte del canon bíblico, porque saben que sería disruptivo y que podría generar como choques cognitivos si es que se llegase a revelar. Entonces sí, ese tipo de verdades también se manejan, son verdades en función de la utilidad. Creo que esta sirve como principalmente para construir caracterizaciones fuertes en debate. Y en la segunda dimensión de esto creo que es la individualidad. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a el mero hecho de tomar una decisión inconsciente, que es la de creer o no creer en algo porque me puede dañar o me puede hacer bien. Y esto pasa, ¿cierto? Creo que si hay una verdad que yo no quiero descubrir porque sé que me puede hacer daño, voy a preferir quizás no profundizar en eso, o voy a preferir como convencerme de que esa cosa que no quiero que sea verdad no lo es, ¿cierto? Estos son como los típicos sesgos de autoconfirmación y las cámaras de eco y todo ese tipo de dinámicas que creo que operan también a la hora de hablar de religión y verdad, porque creo que muchas veces no solamente en la dimensión de las élites, como les decía, sino que también a un nivel individual, yo decido creer en ciertas cosas porque
la creencia me trae beneficio, básicamente. Entonces, sí, todo esto de la verdad, creo que más que para generar argumentos, que también creo que le sirve para mecanizar sus caracterizaciones y que no queden tanto en el aire. Creo que son cosas que pueden ser intuitivas, pero creo que dar los mecanismos siempre te hace una cámara más persuasiva a ojos de un panel de jueces, ¿cierto? Vamos con lo siguiente. ¿Por qué las bases confiamos en los líderes? ¿Por qué yo como persona católica confío en el Papa? ¿Por qué yo como persona católica confío en el obispo de mi iglesia? ¿Por qué yo como persona mormona confío en el obispo de mi iglesia o confío en el profeta? 4 mecanismos. Un niño no duda de su padre. Creo que cuando yo comienzo a aventurarme en una religión, soy como un niño, porque estoy empezando en este tipo de creencias y no he desarrollado todavía la intuición de dudar. Eso es algo que viene con el tiempo y viene como con la sobre-reflexión y el sobrepensar ciertas cosas, pero creo que en comienzo yo no dudo de este tipo de dinámicas y creo que por eso, como lo más razonable es que eventualmente yo confíe de lo que esté diciendo un papa en vez de ponerlo en jaque o ponerlo en duda, lo más probable es que yo simplemente lo acepte como cierto. En segundo lugar, creo que otra razón fuerte para confiar en los líderes es que ellos literalmente representan la imagen de Dios en la tierra. Así es, en la mayoría de religiones se cree que la persona que está a la cabeza fue seleccionada por Dios y que representa a Dios en la tierra. Esto es muy fuerte porque entonces, ¿quién soy yo para dudar de literalmente la encarnación mortal del ser perfecto? No soy nadie para hacer eso, ¿cierto? Creo que ese mecanismo está y es fuerte para explicar que las personas en el 99.999% de los casos van a confiar en lo que le esté diciendo su autoridad religiosa. Y eso los convierte en seres no dudables. Estos dos mecanismos en realidad son un poquito el mismo, pero si quieren separarlos para sonar más persuasivos, yo lo apruebo. Vamos a continuar. ¿Se puede dudar? Por supuesto que se puede dudar de un líder religioso. ¿En qué contextos? Creo que específicamente cuando son un poco disruptivos, ¿verdad? Y aquí quiero comentar algo, un ejemplo breve, espero no tardar mucho, pero por ejemplo, con Fernando tuvimos un debate hace un tiempo donde la moción era, esta Cámara cree que la Iglesia Católica debería reconocer los libros apócrifos como libros oficiales. Como les comentaba, son libros que durante muchísimos siglos, porque desde el Concilio de Nicea fueron no oficializados por la Iglesia, estuvieron básicamente en las sombras, o sea, están disponibles, pero no son contenido canónico oficial. Entonces, como el hecho de que muchos papas durante mucho tiempo no hayan rectificado estos textos como textos oficiales y luego la Iglesia Católica hoy día, literalmente siglos después decide hacerlo, es como, dude, ¿qué fue? ¿Qué está pasando? Es muy, muy raro, entonces ahí éramos baja de oposición y sacamos un caso de cómo esto generaba dudas en la autoridad religiosa y cómo eso era malo para la religión, porque eventualmente podía hacer que los fieles dudaran un poco, porque, hey, si se dedicaron sistemáticamente a desmentir los apócrifos durante mucho, mucho tiempo y los reconocen ahora, es como, oye, eso es incongruente, yo dudo de la autoridad. Creo que otro ejemplo muy bueno de esto es lo que le está ocurriendo al Papa Francisco hoy en día, que literalmente sufre de un elemento de polarización un poco fuerte dentro de la Iglesia Católica, porque hay gente que lo considera como un papa extremadamente progresista. Sabemos que el Papa Francisco es un papa jesuita de corte progresista, pero la gente más tradicional y conservadora dentro de la iglesia lo considera como un ultra progre y eso hace que duden de él, digan, oye, ¿por qué el representante de Dios en la tierra se está comportando así cuando todos los otros se han comportado de una manera diferente? Entonces, como esos mecanismos pueden hacer que la gente dude de sus líderes y creo que ese es un mecanismo bueno para revertir los tres anteriores y creo que en ese tipo de debates que implican que la autoridad religiosa tome un curso de acción es como una forma muy buena de darle la vuelta a la tortilla, explicar cómo yo puedo dudar de ellos cuando hacen cosas que para mí no tienen sentido. Bien, vamos a movernos a lo siguiente, tipos de religiones. Creo que hay muchos tipos, pero vamos a enfocarnos en dos tipos específicos. Están las religiones monoteístas, que es básicamente creer en un dios, no hay más que eso, y las religiones politeístas que implican creer en muchos dioses, pero esa distinción seguro la tienen clara, así que vamos a profundizar un poco como en las diferentes que hay. Creo que está en las monoteístas principalmente el judaísmo, está el cristianismo y está el islamismo. Vamos a retomar todo esto un poco más adelante y dentro de las politeístas suelen ser y responder a religiones más antiguas que tienen una trayectoria más larga y que usualmente tratan de los pueblos precolombinos
previo a la invasión española, y también sobre los greco-romanos, ¿cierto? Creo que incas, mayas, griegos, romanos, Quetzalcóatl, Zeus, Venus, etcétera, son dioses, hay muchos, pueden ordenarse de manera simétrica o de manera asimétrica, pero en general compartimos la idea de que los seres divinos no son solamente uno, sino que pueden ser muchos, ¿vale? Eso es solamente importante para poder reforzar como caracterizaciones de lo diversa que puede ser la religión y la forma de vivirla, y de por qué el hecho de que las religiones más recientes sean monoteístas y sean estas, no implica que todas deban serlo, o que no podamos creer en el politeísmo, perfectamente válido. Continuamos. Dentro del cristianismo encontramos principalmente tres ramas grandes y es importante hacer las distinciones para no confundirlas, y creo que puede servir como para hacer elementos de extensión, para hacer elementos como de quemarle el caso a mi baja, como hablando de las diferentes ramas del cristianismo. Creo que simplemente es muy bueno tener este conocimiento siempre en la cabeza, porque nos permite como que no me engañen si es que están hablando del cristianismo en términos súper generales, o me permite aprovecharme de las ventajas comparativas. Si yo sé esto y ustedes no saben esto, probablemente les voy a hacer preguntas o puntos de información para confundirles hablando sobre esto, o puede que saque una extensión hablando sobre esto y explicando cómo su caso es muy pequeño porque responde solamente a una pequeñísima rama del cristianismo, o así. Entonces creo que tener más conocimiento implica ser más poderoso en un debate, así que les voy a entregar este conocimiento. Protestantismo, ortodoxos y católicos. Más allá de hablar de cada una en particular e individualizarla, voy a hablar de las semejanzas y de las diferencias. Semejanzas, normalmente solo dos. Hice cuatro, solo dos. Dos. Uno, todas creen en Cristo, eh, simplemente así. El cristianismo justamente son las personas que creemos en las enseñanzas de Cristo, no hay más que eso. Y en segundo lugar, la Biblia. Sin embargo, diría que en verdad la única semejanza real es el hecho de creer en Cristo como el Hijo de Dios y como una persona que trajo muchísimas enseñanzas. Creo que el elemento de la Biblia hay mucho disenso, y justamente vamos a hablar ahora de las 6 diferencias que existen entre estas ramas del cristianismo. En la Biblia encontramos muchísimos matices, mientras que el catolicismo tiende a reconocer únicamente el Antiguo y el Nuevo Testamento como elementos canónicos y por tanto elementos de generación de doctrina y cosas por las cuales creemos. Las otras dos ramas, es decir, los ortodoxos, pero no solamente los ortodoxos, sino que también el protestantismo, que creo que es relevantísimo y se suele obviar en los debates, creen en un elemento importante que es el de la evolución de los conceptos y la evolución de la doctrina, y ellos creen básicamente que los líderes pueden crear doctrina. Por ejemplo, si es que básicamente, por ejemplo, el protestantismo saca todas estas lógicas a partir de Martín Lutero, ¿cierto? Creo que cuando Martín Lutero sale con las 95 tesis, y en particular refuerza muchísimo la idea del libre examen, lo que eso produce es justamente el hecho de que yo pueda creer que la Biblia no es la única fuente de sabiduría y la única fuente de verdad religiosa, sino que hay otras que pueden incluso llegar a suplantar la Biblia en algunos casos. Eso es importante. En segundo lugar, creo que otra diferencia fuerte es respecto al Papa. El catolicismo reconoce la figura del Papa como la autoridad de Dios en la tierra. El protestantismo y los ortodoxos no, ¿vale? Entonces ahí ya pueden ver que son religiones claramente y absolutamente diferentes, ¿vale? Creo que tener eso siempre en mente es súper clave. Entonces sí, justamente lo que tienen los ortodoxos es un patriarca, que es diferente a la figura del Papa, es otra persona, punto. La Virgen María. Sabemos que, ya, semejanza aquí. Las tres ramas consideran a la Virgen María como la madre de Dios, la madre de Jesucristo. Pero, mientras que se le rinde culto, en el catolicismo, las otras dos ramas no le rinden culto. No la consideran una deidad y no la consideran eh, un ser santo, por decirlo de esa manera, aunque sí la consideran como una persona admirable. No juega el mismo rol que juega en la religión católica. Respecto a los santos, y creo que esto es clave, eh, el catolicismo sí le da una fuerte preponderancia a sus santos. Sabemos que es muy conocido alrededor de todo el mundo. Los diferentes santos que existen forman parte de las efemérides de cada mes. En muchos países como en Chile es importante, como la gente cree mucho en los santos y piensa que las ofrendas a los santos y las mandas les pueden dar como bendiciones y milagros.
mientras que las otras ramas no le asignan una función a los santos, no creen fuertemente en ellos, así que ese es otro punto de diferencias. Luego tenemos a las estatuas, y esto no quiero mencionarlo mucho, pero mientras que el catolicismo, por ejemplo, en algunas partes como en España, podemos ver que cuando entra la estatua de la Virgen, las personas se amontonan para tocarla porque piensan que el solo hecho de tocar esa estatua les puede entregar beneficios o milagros o bendiciones, tal como se consideraba en los tiempos de Cristo, que el solo hecho de tocar las vestiduras o el manto de Cristo te podía otorgar muchísimas bendiciones. Y por último, los elementos de celibato. Y aquí quiero como profundizar un poquito, porque mientras un padre o una monja en la Iglesia Católica eh, se tienen que dedicar gran parte de toda su vida al celibato, es decir, no consumar relaciones sexuales, ni casarse, ni nada de eso. En el protestantismo sí tenemos esa posibilidad que no está presente en catolicismo y que está medio presente, pero con poca claridad, en la lógica ortodoxa. Esas son las diferencias. Vamos a hablar de mi iglesia un poquito, brevemente, porque he visto mociones de esto, por ejemplo, en el torneo Redes Libres, así que creo que es clave mencionarlo. Tres cosas aquí. Creo que primero creemos en Cristo, contrario a la creencia generalizada de que creemos en José Smith. La iglesia mormona cree en Jesucristo. En segundo lugar, tenemos más de una fuente canónica, es decir, creemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero creemos también en el Libro de Mormón como otro testamento de Jesucristo. Eso es clave. Y por último, creemos que Cristo va a volver algún día. Creemos en la segunda venida de Jesucristo, tal como otras religiones. Solo eso. Libros apócrifos. Vamos a hablar brevemente de esto, pero creo que igualmente les puede servir mucho. Como ya les comentaba, los libros apócrifos son justamente libros que no fueron reconocidos como oficiales por la Iglesia en el Concilio de Nicea. Normalmente esto responde, ya que utilizamos el conocimiento anterior, a una verdad puesta en función de la utilidad por parte de la Iglesia. Creo que es importante saber esto porque pueden salir mociones de esto. Probablemente si me ven de equipo de adjudicación de algún torneo pronto, que espero que así sea, van a ver quizás o no una moción de esto. Así que es importante entenderlo, entender por qué la Iglesia decidió no reconocer estos libros, y creo que la razón es muy sencilla, porque normalmente implicaba mostrar conductas que eran contradictorias específicamente respecto a Jesucristo. Por ejemplo, si hablamos de los apócrifos del Nuevo Testamento, como el libro de Judas Iscariote, muestran un Jesucristo contrario al Jesucristo que vemos en la Biblia canónica. ¿Por qué vemos como a un Cristo mucho más agresivo en algunas etapas? Vemos a un Cristo que realmente utilizaba a veces sus poderes para reprender o castigar a las personas, cuestión que solamente hace una vez en la Biblia. Entonces sí, creo que esta pincelada general les puede entregar como una noción lo suficientemente competitiva o competente para poder entender un poco qué son los libros apócrifos, y que si el InfoSlide no es tan detallado en una moción de esto, puedan defenderse y entender como el trasfondo. Estas cuestiones se decide que son apócrifos en una cosa que se llama el Concilio de Nicea, que se tomó por un emperador romano hace muchísimo tiempo. A día de hoy no se reconocen. Algunas iglesias reconocen algunos libros, ninguna reconoce, creo, el libro de Judas Iscariote. Ahí se muestra a Jesucristo teniendo esposa, etc. Así que una perla de conocimiento que espero que puedan utilizar en algún debate. Ahora vamos a hablar de budismo e hinduismo, porque no todo puede ser cristianismo en la vida, ¿cierto? Así que vamos a hablar un poco de estas otras religiones. El budismo es una religión no teísta. Ojo, porque dentro del espectro de religiones monoteístas y religiones politeístas, ambas asumen al menos un grado de teísmo. ¿Qué es el teísmo? Es creer en alguna divinidad, en alguna figura divina. El budismo, para muchos por lo mismo, no es considerado propiamente tal una religión, al no tener un dios, pero en efecto creo que es importante repasarlo en un taller de religión porque puede ser clave. Por ahí una de las preguntas que se hacía en el Instagram de UNED era básicamente cómo tener muchos ejemplos de muchas religiones. Creo que por eso estoy hablando de otras religiones que no son las típicas, para que puedan tener esos recursos disponibles. Así que sí, no son teístas. Entonces, Mati, ¿qué son? ¿No creen en Dios? Entonces, ¿en qué creen exactamente? Bien, los budistas creen en su generalidad en la conexión personal del alma con el universo, ¿vale? Y sus pilares fundamentales son más o menos los siguientes. La vida es sufrimiento.
El sufrimiento es una constante en la vida de las personas. El origen de ese sufrimiento consta y radica en el deseo. Cuando suprimimos el deseo, podemos superar el sufrimiento y el dolor. Esa es más o menos la lógica básica de cómo se estructura el budismo. Podríamos hablar horas de budismo, pero creo que tener eso en mente es esencial, porque muchas veces pueden hablar de, oye, no, pero las religiones quieren bla, bla, bla. Hey, no, no todas las religiones. Por ejemplo, el budismo eh, reconoce en el propio ser humano el origen de su sufrimiento y creo que, por ejemplo, ese tipo de creencias pueden ayudarte a ser mucho más resiliente y a ser mucho más constante y a ser mucho más eh, resistente al dolor, pero también a entender que el dolor es una constante, me permite entender y preguntarme de dónde viene ese dolor y así puedo superarlo y eventualmente no sufrir, ¿verdad? A partir de suprimir mis pretensiones. Yo, por ejemplo, renuncio a mi deseo de querer ganar Semude y eso me ahorra todo el sufrimiento de probablemente no poder ganarlo nunca. Y ese es un caso que nos encanta mucho sacar con Fernando, le llamamos el caso triste o el caso negativo, pero creo que podemos empezar a llamarle el caso budista, de que básicamente, y esto creo que es una joyita de mecanización, así que anótenla, porque no está en el slide anotado así, pero anótenla, conseguir el éxito es muy, muy difícil. A Fernando y a mí, y particularmente a Fernando, le gusta decir que el éxito es la cúspide de una montaña en la que no todos cabemos. Y creo que el budismo nos permite entender que está bien renunciar a aquellas cosas que podemos no alcanzar nunca. Probablemente yo nunca gane el mundial porque solamente lo ganan 2 personas al año. Y Semude solamente ocurre una vez al año, entonces ganar Semude es extremadamente difícil. Hacer un esfuerzo constante por intentar ganarlo y tener ese deseo siempre en mi cabeza me lleva a una constante, que es el sufrimiento y la decepción. En un escenario en el que yo me abnego, y esta es una emoción que sale hace poco en el aftertono, y decido renunciar a ese deseo, soy una persona más feliz. Y sí, creo que ese mecanismo es muy bueno y espero que lo anoten porque creo que es muy, muy claro. Vamos a hablar de taoísmo ahora. El taoísmo tampoco se considera propiamente tal una religión, se suele estudiar incluso cuando se estudia filosofía, en la carrera de filosofía. Yo no estudio filosofía, pero tengo un amigo que estudia filosofía y le enseñaron taoísmo, y se basa en los pilares siguientes: la no violencia, el respeto por el mundo, la idea de desaprender y la idea de controlar los sentidos. Entonces, básicamente es una creencia que implica estar en armonía constante con el universo, que implica no destruirlo, que implica suprimir el orgullo, porque considero que soy una persona que está tanto en constante aprendizaje que debe desaprender todo antes de aprender más cosas, y aprendo a controlar mis emociones, aprendo a controlar mis sentidos, y básicamente creo que si lo podemos resumir en un postulado es el siguiente: el alma es libre cuando el cuerpo no lo manda. El alma es libre cuando el cuerpo no lo manda. Eso pasa cuando yo controlo mis sentidos y es el pilar fundamental más grande del taoísmo. Vamos a hablar ahora un toque del Islam. No me siento tan apto para hablar de islamismo. Creo que Sabrín tiene talleres maravillosos sobre islamismo, que creo que les recomiendo muchísimo ver. Sí, eso, vean los talleres de Sabrin, pero les voy a aportar los pilares básicos que ella también menciona y les voy a tratar de dar alguna vueltecilla que les pueda servir en debate. Bien, entonces los 5 pilares son los siguientes. En primer lugar, la profesión de la fe, y esto es clave aquí mencionar que para ser musulmán no hay rito de iniciación como en otras religiones, sino que está el elemento de la profesión de fe, que consiste básicamente en recitar la fórmula de no existe ningún Dios excepto Dios y Mahoma es su profeta. Ese es el primer pilar. El segundo tiene que ver con la plegaria ritual, que tiene que ver con que los musulmanes 5 veces al día y a horas específicas tienen que dirigirse a Alá con una oración y lo hacen en dirección a la mezquita. En tercer lugar está el elemento de la limosna, que tiene una modalidad espontánea para agradar a Dios y una modalidad reglamentada y obligatoria, según he leído sobre esto, que implica básicamente aportar a los pobres una décima parte de mis ingresos, entonces el diezmo. Así funciona también en la iglesia mormona, por ejemplo.
se paga un 10%. En cuarto lugar se encuentra el ayuno durante el mes del Ramadán. El Ramadán es el noveno mes del calendario lunar y durante este mes básicamente las personas ayunan desde amanecer a atardecer, se abstienen de comer, beber, fumar y de tener relaciones sexuales, eso también es clave. Y en último lugar está la peregrinación en la Meca. Y la Meca, sabemos que es un lugar al que debe ir un musulmán con medios disponibles, es decir, no se le exige a todos, no es como que no eres musulmán si no vas a la Meca, pero eh, sí es ideal que la gente musulmana que tengan los medios posibles para hacerlo vaya a la Meca al menos una vez en la vida, ¿cierto? Peregrinar en la Meca y ir a la Gran Mezquita. Y sí, eso básicamente son los pilares del islamismo. Creo que es importante y no me voy a cansar nunca de decir esto. Hay que parar con la mala costumbre de caracterizar a la gente del Islam como radicales, ¿vale? Sabrin habla muchísimo de esto, por lo tanto, todo el crédito eh, y la propiedad intelectual de esto le pertenece a ella, pero creo que mientras en más plataformas podamos decirlo mejor, creo que esas caracterizaciones no están bien, además de ser discriminatorias, y creo que además no son ciertas y tampoco son estratégicas. Por lo demás, creo que hay que instruirse mucho más. Este taller no me permite el tiempo para extenderme de manera absoluta e infinita sobre aquello, pero les insto a buscar más sobre eso, ¿vale? Ahora vamos a hablar de los líderes religiosos y sus incentivos, y con esto el taller termina. Rápidamente, Russell M. Nelson es el profeta de la Iglesia Mormona, es una persona que tiene 90 años, 95 años, es el presidente de la Iglesia, tiene una calidad de profeta, entre sus intereses políticos y religiosos está el relacionarse con otras iglesias, ha tenido frecuentes reuniones con el Papa Francisco, por ejemplo, y con otros líderes religiosos relevantes. Se ha mostrado muy preocupado por incluir a las minorías de género y sexuales en la Iglesia en el último tiempo, se está dialogando la posibilidad de permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, eh, matrimonio disidente al interior de la iglesia y reconocerlo como válido. Y eso es básicamente lo que hay que mencionar, no muchísimo más, pero creo que sirve para hacer caracterizaciones. En segundo lugar, el Papa Francisco, creo que todos sabemos que es un papa jesuita de corte progresista y todos saben hacer la caracterización de que el papa progre, ¿cierto? Pero vamos a hacer una contracaracterización, creo que es lo que más puede aportar este taller. Sí, el Papa Francisco es progresista, pero no tanto. Ha hecho comentarios súper feos, literalmente ha dicho en repetidas ocasiones, por ejemplo, esta típica analogía de que las mujeres que abortan son sicarias, que me parece algo bastante horrible de decir la verdad, es algo que Francisco ha dicho, entonces creo que esto sirve para desmentir un poco a equipos que hacen caracterizaciones de que no, el Papa es la persona más progre, el Papa ultra LGBT, no, básicamente no. En el 2011 se mostró reacio, pero reacio a la aprobación del matrimonio homosexual, entonces sí, progre, pero hasta allí nomás. Entonces, creo que esto es importante para decir que, aun cuando se estén haciendo cambios importantes, que hay que reconocerlo, y que está muy bien, y que la Iglesia está luchando por convertirse en un espacio más inclusivo, lo cual nos parece perfecto, falta muchísimo. Y el hecho de que el Papa emita un par de declaraciones como a favor de estos colectivos no implica que les apoye, que nos apoye necesariamente el colectivo LGBT, sino que muchas veces simplemente eh, son comentarios, ¿vale? Tener eso en mente. Creo que igual se puede hacer la otra caracterización, porque sí es cierto que ha hecho muchos comentarios progresistas, pero creo que en general tener en claro las dos caras de la moneda para que no nos puedan vender de manera absoluta ninguna de las dos narrativas o relatos es importante un debate. Y la última slide de esta presentación, ya está llegando a su final, es Tenzin Gyatso. Sí, igual que el del Avatar, porque Avatar le llamó así en honor a Tenzin Gyatso, que es el actual Dalai Lama a día de hoy, que sabemos que fue exiliado del Tíbet porque eh, China se ha dedicado a aplastar y a destruir a todos los monjes y sus templos. Es una situación muy terrible de la cual pueden leer y creo que es beneficioso, pero simplemente lo menciono no tanto por el conflicto con China, que creo que sí es muy importante y deberían leer probablemente sobre los intereses que tiene China en el Tíbet, pero como es un taller de religión, simplemente vamos a hablar de Tenzin Gyatso para mencionar cómo
un líder religioso en ciertas zonas, como es el Tíbet, por ejemplo, puede también ser un líder político. En el Tíbet, el Dalai Lama no es solamente un líder religioso, sino que también es el líder político. No el actual, o sea, sí es el actual, pero no dirige políticamente mucho porque está exiliado y porque el gobierno de Xi Jinping controla todo el Tíbet, pero en un escenario ideal, Tenzin Gyatso es el líder político también de las personas del Tíbet. Bien, con eso la presentación llega a su absoluto final. Espero que esto les haya gustado, espero que les haya servido, espero no haber hablado más de la cuenta y espero que los mecanismos particularmente que meto al principio, que creo que son lo más relevante del taller, sin perjuicio de todo el conocimiento duro que viene después, les pueda servir muchísimo. Cualquier duda que tengan me pueden escribir, le pueden pedir a Belén mi contacto. Yo estoy más que feliz de hablar con ustedes y de poder contestar sus dudas. Si hay alguna moción que les cueste, también me la pueden enviar. Yo estoy contentísimo siempre de hacer eso. Así que nada, espero que a partir de ahora les pueda ir incluso mejor en sus mociones de religión y que nada, espero si los encuentro en alguna sala juzgándoles o debatiendo contra ustedes, que saquen estos mecanismos, me va a poner muy feliz. Y eso, mucha suerte, les mando un gran abrazo y espero que estén muy muy bien. Chao, chao.